Esteban Milizca fue poco conocido, pero fue uno de los grandes en la economía del Perú. En homenaje a él es que realizamos este evento. Perú, retos y opciones de la política económica 2010-2016 expondrá el economista español Ricardo Lagos y serán panelistas Pedro Pablo Kuczynski y Richard Webb. El profesor Lagos fue director general de Economía en el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, alto funcionario del Banco Mundial y del BID, y gran conocedor del Perú, ya que trabajó acá asesorando al país en las negociaciones con los organismos multilaterales entre 1987 y 1993. Actualmente, entre otras cosas, es un muy destacado periodista económico. A continuación, con ustedes, Ricardo Lagos. Esteban Milizca estudió en el MIT, fue uno de los primeros peruanos que estudió en el MIT. Hizo su tesis sobre crecimiento económico óptimo y política energética, y lo hizo con Dale Jorgensen. Dale Jorgensen es un gran economista que fue Clark Bates Medal, que es como el Nobel que otorgan en Estados Unidos a economistas menores de 40 años y se otorga cada 2 años. De los que son Clark Medal, 4/5 pasan a ser después Nobel. Y él me envió esta carta cuando le informé, del fallecimiento de Esteban, que está en inglés, es un elogio. Lo que les estaba presentando ahí era la tesis, en la anterior, la tesis de Esteban Milizca, y para hacer la semblanza iba a leer lo que dice en el prólogo en agradecimientos a mis asesores y revisores, en la página 4 dice, y ahí se ve un poco su personalidad, es una primera aproximación a su personalidad. Dice, la tradición requiere que yo absuelva a mis críticos de la responsabilidad por los errores. Aunque tengo un gran profundo respeto por la tradición, no veo ninguna razón para absolver a mis críticos. Si he cometido errores, uno u otro de estos hombres y mujeres instruidos deberían haberlos detectado. Si no lo hicieron, les toca compartir parte de la desgracia conmigo. En cuanto a mi interpretación y sesgo, la típica cláusula de exención de responsabilidad es innecesaria, pues nadie en su sano juicio puede hacerse responsable por ambos. Es una cita de Eugene Genovese. Esteban era un gran economista, tenía una gran mente analítica y era una gran persona. Fue un hombre que tuvo una vida muy difícil, una vida personal difícil, murió sin familiares. Aquí no tenía contacto con sus familiares en Hungría, solo, nunca estuvo casado, no tenía hijos. Y su refugio y su esparcimiento, su hobby, su vocación, su devoción era la economía y la literatura. Era un hombre muy culto y era un extraordinario economista, no solo en el mundo de las ideas y los conceptos, sino también en la economía matemática. Tiraba de ecuación diferencial con una facilidad extraordinaria. Y como todo genio, aquí les copio en la página 11 de su libro, el segundo, de la inflación a la estabilidad monetaria, que es la política económica, macroeconómica de Perú desde 1990 hasta el año 2000. La página 11 dice, cita a Scott Fitzgerald, y dice, la señal de una inteligencia de primer orden es la capacidad de tener dos ideas opuestas presentes en el espíritu al mismo tiempo. Positivo, el negativo, el blanco, el negro, el electrón, el protón, y
también, en cierta forma, un rasgo de su personalidad compleja, y era un hombre dado a, cuando estaba sujeto a estrés, a conflicto personal, nunca con mala intención, nunca quería mal a nadie, pero a veces tenían malos modales, y era parte de eso. Yo creo que era de ese conflicto que tenía interno entre los dos polos, ¿no? En esa misma página, en el libro, plantea la misma característica de la economía y de su personalidad, ¿no? La ciencia de los trade-offs, ¿no? Trade-off es un dilema, pero que se intercambia con continuidad en el intercambio. Y cita a Keynes diciendo que quien emplea la precisión absoluta para hacer uso del lenguaje está tratando de expresarse en beneficio de aquellos que son incapaces de pensar, ¿no? Su primer trabajo de investigación después del doctorado fue con el profesor Robert Pindick del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y fue un modelo pionero de fijación de precios del petróleo en el cartel de la OPEP. La aportación de ellos es que distinguen entre dos tipos de países: los países con muchas reservas y ahorradores, y los países con pocas reservas y gastadores. Arabia Saudita en el primer grupo, Venezuela en el segundo grupo. Y solucionan ese conflicto con un equilibrio de Nash cooperativo. Habrán visto algunos de ustedes la película Beautiful Mind, y es curioso que en esas épocas ya andaba Esteban con los equilibrios de Nash, que era un hombre que padecía de esquizofrenia, y luego pasó al cine en la famosa película de Russell Crowe, The Beautiful Mind. La primera vez que me definió Richard a Esteban como a Beautiful Mind fue en el año 2002, cuando me invitó Richard a que fuera el comentarista de este libro, que se presentó en el BCR, supongo que sugerido por Esteban. Esteban me sugirió que esta es la carta que envía el profesor Pindick, que es muy cariñosa. Ese trabajo del que les hablo está publicado en el European Economic Review en el año 76, cuando Esteban era un economista relativamente joven. Y este es el profesor Jorgensen, y la carta envía de pésame, de reconocimiento, de talento y de amistad de Esteban Milix. Sus contribuciones fueron muchas, pero las más importantes fueron este libro, que tiene 700-800 páginas. No quiero ofender a nadie en la sala, pero a mi juicio es el mejor libro de macroeconomía que se ha escrito en el Perú, de lo que yo conozca, sujeto, a mi juicio, a otro mejor fundado, y si alguien me trae uno que es mejor que este, estoy dispuesto a examinarlo. Pero yo creo, pero no solo es un libro de macroeconomía, es un libro de historia del pensamiento económico, es un libro de literatura, es un libro de economía internacional y de todas las crisis y del contagio. Y es una maravilla leerlo, porque Esteban era versátil y pródigo escribiendo, y tenía un estilo muy directo, pero al mismo tiempo muy elegante. Y es un placer leerlo en inglés y en español. Escribía en ambos idiomas de manera extraordinaria. Y el otro libro es El Abrazo Invisible, que lo publicó en el Instituto del Perú, y yo supongo que Richard hablará de él. Y en realidad, resumiendo, La mano invisible, que es la tesis de Adam Smith en La riqueza de las naciones, de que el vicio conduce a la virtud, es decir, la búsqueda del beneficio es lo que le hace al carnicero, al panadero que esté vendiéndote la carne que tú necesitas, que le vas a pagar con dinero, por eso está ahí. Y la competencia entre los proveedores es algo que te beneficia a ti, porque obviamente reduce la tasa de beneficio de la tasa normal. Bueno, pues años antes, Adam Smith había escrito la teoría de los sentimientos morales, donde habla de la cooperación y no la competencia. O sea, ya no es el hobbesiano homo homini locus, el hombre es lobo para el hombre, la competencia, sino que es la cooperación, esa idea russoniana del contrato social. Y aquí habla de la confianza, de los juegos repetidos, generación de confianza, y habla también del concepto de John Rawls de justicia, ¿no?
quién se hace cargo de las personas que nacen con defecto, de las familias que entran en desgracia. Bueno, esa es la semblanza de Esteban y de algo más después. Voy a dividir mi presentación en 3 secciones, lo voy a hacer todo lo rápido que pueda. La primera es la resistencia de Perú frente a la crisis, y yo le llamo Hatun Rumiyok y les voy a decir por qué. El Perú en 1990 era una chabola precaria que con un sismo de 1 grado en la escala de Richter se derrumbaba ya completamente. Para mí era Phnom Penh, la capital de Camboya, a la víspera de la llegada del Khmer Rouge a tomar el poder y instaurar un gobierno maoísta. En arrears, en moratoria con todos los acreedores, hiperinflación, desabastecimiento, crimen, terrorismo, todo. Y resulta que 20 años después se convierte en una de 5 economías de las 180 que hay en el planeta que sobrelleva la crisis bien, acabando el año con números azules, sin grandes despilfarros fiscales y monetarios, sin entrar en la inflación, sin deflación, pero tampoco con inflación como Brasil y México, y sin vender las joyas de la familia, es decir, se queda todavía con la cartuchera bien repleta. Esta es la gráfica que a mí me resulta más atractiva para ver la solidez de la economía peruana en esta última crisis, comparada con lo que hubo en 97 a 99, la crisis rusa y la crisis asiática, la rusa, y luego la crisis del dot-com argentina y la transición política aquí en Perú, de Fujimori en Paniagua. En la crisis de los finales de los 90 hubo 14 meses en la tasa interanual de crecimiento del PBI que fueron negativos. En la del 2000-2001 9 meses, y en esta última solo 3 meses. Hatun Rumiyok es una palabra quechua. Hatun quiere decir grande, Rumi quiere decir piedra, y Yok quiere decir relativo a la piedra grande. En 1800, alrededor de 1375, el sexto Inca Roca, construye un palacio. Y este palacio tiene una pared que en el terremoto de 1650, que fue el terremoto más devastador que ha habido en Perú, no quedó títere con cabeza, no quedó nada sobre los cimientos, pero sí que quedó esta pared. Y esta pared tiene una piedra que se llama la piedra de los 12 ángulos, así la conocen los turistas, y se conoce también como Hatun Rumiyok. El Inca Roca, aunque roca en quechua no quiere decir roca, sino quiere decir roca, quiere decir magnánimo, era el Inca magnánimo. Roca de solidez, piedra de solidez de este palacio Inca, que después se convierte en la casa arzobispal hasta hoy. El Perú, desde 1430, con el noveno Inca Pachacute, hasta 1870, que se crea el Virreinato del Río de la Plata, Perú y Lima eran la ciudad del país, Perú, Lima y Cusco, más importante de las Américas, norte y sur. Para probarlo, lo que he hecho es hacer una búsqueda de las palabras Londres, Perú, México y Brasil en la riqueza de las naciones y los principios de la población mal. Y ahí tiene el resultado: Londres 82, en Smith 27, Perú 28 y 6, México 12 y 4, Brasil 8 y 1. Y a partir de ahí empieza una decadencia que llega hasta el año 90, y yo soy de los que creen que ahora se está planteando un resurgir. Y ese resurgir lo fundamento en 12 ángulos, que sería una especie de aplicación o de correspondencia con esa piedra de los 12 ángulos.
Y estos ángulos tienen 8 claves o 8 ángulos coyunturales y 4 estructurales. No me voy a referir a todos, lo tengo en mi blog, me voy a referir al primero y al segundo de los coyunturales. Las reservas internacionales del BCR, en términos relativos, son 3 veces mayores que las de China. China tiene 2.8 trillones anglosajones de reservas, tiene un Producto Interno Bruto de 4.5, pero tiene un sistema financiero que es el 9. Es decir, si el Julio Velarde de China tuviera que pagar los depósitos de la banca y la moneda en circulación en dólares, podría pagar 30 centavos por cada dólar. Cuando llega la crisis, Velarde podía haber comprado todos los depósitos en dólares, dólar por dólar, y casi toda la moneda en circulación. ¿Por qué no tuvo crisis cambiaria Perú? ¿Por qué no tuvo crisis monetaria? ¿Por qué no tuvo crisis de liquidez? Porque tenía una reserva más sólida que la China. Sistema financiero, bueno, en diciembre del 2008, el Banco de Crédito del Perú emitió 150 millones de dólares a 10 años sobre la base de su balance y sus operaciones. Esa misma semana, JP Morgan, Goldman Sachs y todos los bancos de inversión estaban saliendo al mercado con la garantía del Tesoro de Estados Unidos. Uno con la garantía del contribuyente, los grandes bancos de inversión de Estados Unidos, y el Banco de Crédito como Cantinflas por mis pistolas. El sector público de Perú pasa a ser acreedor neto, de ser la oveja negra en impago por todos, pasa a ser acreedor neto. La reserva del Banco Central, si no para pagar los depósitos en dólares, porque nadie pedía que se pagaran, podía haber comprado toda la deuda externa y le hubieran sobrado 10.000 millones de dólares. Y ahí dejo las claves coyunturales, paso a las estructurales muy rápidamente. Historial de reformas. 4 gobiernos de signos ideológicos distintos que mantienen los pilares fundamentales del sistema económico. Con diferencias marginales, pero en esencia los pilares se mantienen. Lo cual quiere decir que hay un consenso entre las fuerzas políticas que representan a la mayoría de los votantes en cuanto al núcleo, en cuanto a los componentes básicos de la macroeconomía. Avance en la lucha contra la pobreza. En los 7 últimos años, cada año 3% de toda la población de Perú, alrededor de 700.000 personas, han pasado de debajo de la línea de pobreza a encima de la línea de pobreza. 21% en 7 años. Lo ha reconocido el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas como uno de los países que más ha progresado en tiempo más corto en reducción de la pobreza. Apoyo de la población al modelo económico se ve con los tratados de libre comercio. Cuando se sacó a encuesta el PLC por Estados Unidos, 70% de la población estaba a favor, incluso el de Chile, cuando había conflicto, 54% estaba a favor. Y bajo riesgo de retorno al populismo. En México recordarán que faltó el canto de un duro, como decimos en España, la moneda. Aquí sería el canto de un chancay de A4, ¿no? El canto de un chancay de A4 para que saliera López Obrador. Y algunos dicen que salió Felipe Calderón por arte de magia. Como decía Lourdes Flores, en las mesas, no en las urnas. Pero Perú tiene un filtro. Y el filtro es el sistema de 2 vueltas. Y el voto decisivo es si hay un candidato antisistema, y no me estoy refiriendo a nadie. El candidato Ollanta Humala puede cambiar de ideario y de hecho ha tomado posiciones menos extremas. No me estoy refiriendo a nadie, pero si hay alguien antisistema que quiere poner patas arriba a esto y adoptar el modelo del eje del socialismo, llamado socialismo del siglo XXI, pues la población va a votar en contra de él, que es un poco lo que pasó en las últimas elecciones. Sección 2. PBI, inflación y tipo de cambio en el 2010. Yo creo que el PBI va a crecer 8% este año.
y va a tener esta trayectoria trimestral. ¿Y por qué lo creo? Si ustedes toman el PBI mensual desestacionalizado de enero y mantienen ese nivel sin ningún crecimiento el resto del año, les da 6.5%. ¿Cree alguien aquí que va a haber decrecimiento en lo que queda de año? Yo creo que no. Si uno lo mira por componentes de la demanda agregada, sale, por buenas razones y por malas razones. Ahora veremos que el gasto público está creciendo mucho y eso puede ser un problema. El Banco Central está pronosticando 5.5, Goldman Sachs 4.5, el Fondo Monetario 6, el MEF 5%, que yo sepa, Jorge Vaca creo que está también por 6,5 o 7, que yo sepa no hay en las encuestas de expectativas del BCR, está muy por debajo. No hay nadie que esté en el 8 y yo creo que el 8 es un umbral mínimo. Ahora, el problema va a ser la inflación. Miren esta gráfica. Los 8 meses de marzo del 2009 a noviembre, si yo los capitalizo a una tasa anual, me da una deflación de 0.7%. Pero si tomo los 4 últimos meses y lo capitalizo a un año, me da 3.7. O sea que ha pasado de menos 0.7 a 3.7, 4.7%. Yo estoy pronosticando, si no se toman medidas, que la inflación va a ser 6% mínimo, diciembre. Si no se toman medidas de reducción del gasto público, no se deja que el tipo de cambio caiga algo más y no se inicia una política monetaria ya agresiva contractiva desde ahora. El crecimiento del gasto público. Aquí tienen en esta gráfica varias cosas. Primero, las críticas a mi amigo Luis Valdivieso, falsas. Este es el punto en el que le criticaron. Este es un dato estacional y si uno puede tomar, claro, si comparas el de aquí con el de aquí, mañosamente como hacen los contratistas y los proveedores del Estado, que yo le llamo, viene la recesión y tal, saben, con esos argumentos es una versión chicha, versión criolla del caballo de Troya que le llamo el caballo de Hacho, que tiene 2 versiones. Bueno, entonces ahí estábamos, pero los 2 últimos trimestres ven que se sale completamente de la tendencia y lleva la dinámica del gasto público 3.300 millones de dólares por encima de una tendencia histórica de crecimiento del 3% trimestral, o sea, un compuesto de 13%. Ahí lo tienen sobre la base de regresiones exponenciales, cálculo de los promedios. La histórica del 2004 al 2010 es 13.5, del 2008 al 10 es 20, y del 2009 al enero del 2009 a febrero del 2010 es 31.5. Está creciendo el gasto en términos reales 28%. Entonces, el asunto ahora es que cómo rebobinar a finales de gobierno, ¿verdad?, cuando hay obras por terminar, esta dinámica. Y eso es lo que nos está trayendo el problema de la inflación. Valdivieso y yo, que nos conocemos del año 82, primero empezamos de enemigos porque él representaba el Fondo Monetario y yo al gobierno en México, a pesar del acento. Después de muchas guerras, después de la farra keynesiana viene el problema de solvencia, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Tengo un gráfico donde he medido en la prensa default soberano, cuando Lucho Valdivieso anuncia el bono en octubre del 2008 en Washington, era el pico de la serie. A partir de ahí se empezaron a olvidar y empezaron a gastar como locos, y ahora miremos a Grecia. Como luego mencionaré, citando a Virgilio, al escritor, poeta romano Virgilio, Timeo Danaos et dona ferente, en
Lleida. Los retos y riesgos. Esta es la última parte. He elegido 10, seguro que podría haber ido hacia una taxonomía mucho más ambiciosa, pero hay que ser concreto. El primero, regionalización o descentralización. Lima, en toda la época republicana, es un monstruo que crece, que crece y que crece, sobre todo a partir del gobierno de Odría hasta ahora. Y llega a concentrar a 1/3 de la población. O sea, el país está colapsando en Lima. Siempre ha habido un problema de centralismo. Los grandes pensadores del Perú del siglo XX siempre tuvieron esto en la cabeza. José Carlos Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde, estaban de acuerdo Mariátegui y Belaúnde en este tema, como os enseñaré ahora, gracias a mi amigo Víctor Andrés García Belaúnde. Ayer me dio los textos de la peruanidad, el libro quinto de las obras completas de Víctor Andrés Belaúnde, de donde he sacado el extracto. Pero no querían una regionalización en un país donde nunca ha habido nacionalismos. Es más, ha sido un país desmembrado, mutilado, porque era toda América del Sur, excluyendo Brasil, y se quedó siendo el Perú que es hoy, después de la Guerra de Chile. La peruanidad es un activo. Yo, en mi país, tengo el problema del nacionalismo, y he nacido en el País Vasco, que es una región donde hay nacionalismo. En España, después del régimen franquista, la Constitución del 78 tenía el hándicap de acomodar a los nacionalistas vascos y catalanes. El resto de las regiones pidieron té para todos, y ahora, en lugar de una España, tenemos un país que es una isla con 19 cabezas. Y si vives allí, pues donde estás tienes que saludar a la cabeza que esté, porque si no te marginan, no es políticamente correcto, no puedes criticar el estado de las autonomías. Yo hace 33 años que no vivo en España, tengo 34. Y como soy políticamente incorrecto, pues digo lo que pienso. Víctor Andrés García Belaúnde dice en este texto, que no lo voy a leer entero, dice que está de acuerdo con Mariátegui en sus 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, y está de acuerdo en su libro Realidad Nacional, diciendo que la política centralizadora ha determinado como reacción en los últimos años una corriente francamente descentralista, inspirada en necesidades efectivas y hasta en factores psicológicos conectados con lo que podríamos llamar resentimiento colectivo. Es decir, había una reacción contra el centralismo. Pero ¿hasta dónde querían llevar ellos la descentralización? Fíjense qué párrafo tan precioso. Dice Víctor Andrés Belaúnde: pasa igual cosa en lo referente a las irrigaciones. Muy pocas serían las regiones que podrían atender con sus propios recursos a esta necesidad inaplazable del Estado peruano, dado el aumento progresivo de la población. El plan de irrigaciones tiene que ser no un plan regional, sino un plan nacional, discutido naturalmente con los otros planes, con la intervención de las regiones y provincias, dando amplia representación a esos elementos, pero es evidente que el plan de irrigación es indispensable no solamente para el progreso, sino para la existencia misma del Perú, tiene carácter indeclinablemente nacional y central. Olmos, regalo del contribuyente de todo el Perú a la región de Lambayeque, que junto con las otras 24 regiones, en el 2007 se van a Huánuco y tratan de poner al gobierno en una esquina para que les dé autonomía fiscal, para que les quite los controles de calidad, les limite el gasto público, para renegociar las concesiones de obras públicas, las concesiones de recursos naturales, etc. Jorge Basadre, igual, en uno de los últimos ensayos que escribió, Elecciones y Centralismo del Perú, en la Universidad del Pacífico del 80, dice lo mismo, dice: urge organizar, educar, estimular, dejar expresarse a las comarcas y a las regiones, de abajo arriba, los pueblos como individuos necesitan autenticidad, etcétera, etcétera. Está hablando de descentralización. No está hablando de copiar el modelo de las autonomías español, que es un mamarracho. Ahora España no puede, en parte, tener capacidad de maniobra con el problema de refinanciamiento, más que de solvencia que tiene de la deuda,
Porque el gobierno central solo controla un tercio de los ingresos públicos y el gasto público. Y tiene que ponerse de acuerdo con las 19 autonomías. ¿Cómo te pones de acuerdo con las 19 autonomías? Y luego te pones de acuerdo con ellos y vas a negociar con los 27 jefes de Estado de la Unión Europea. Entonces, aquí hay dos constituciones. La mejor constitución que ha tenido España, que es la de la derecha, que es las Cortes de Cádiz, la PEPA, viva la PEPA, 1812, en plena invasión napoleónica, y la de 78, que tiene este desestado de las autonomías, como les digo, desde mi punto de vista es un agarracho, y el Poder Central debería empezar a reclamar la educación, la tributación, etcétera, etcétera. En las Cortes de Cádiz hubo 20 diputados peruanos. Solo pudieron asistir 9, por problema de costo, etc. Y los más notables fueron dos de los suplentes. Vicente Morales Duárez, que fue de la Comisión de 5 que redactó la Constitución, y Dionisio Inca Yupanqui, que era descendiente del Inca, que tiene el discurso famoso, que yo lo tengo, igualdad de derechos para los indígenas, y acaba diciendo: un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. Ahora, era un tipo muy listo porque quería igualdad de derechos, pero además todas las prerrogativas de la encomienda que favorecían a los indígenas que también se mantuvieran. Y luego había un toque de cinismo. Para los negros no había derechos civiles, y para los mulatos había derechos civiles, pero no políticos. Ahora, se consiguió allí que España fuera todo el territorio, con igualdad de derechos y obligaciones. Cuando voy a España y veo esta hidra con 19 cabezas, me acuerdo de mi poeta de cabecera, de Salvallejo, de Santiago de Chuco, hijo, nieto de 2 curas gallegos y de 2 indias chimucas. España aparta de mí este cambio. Semáforo rojo. La declaración de Huánuco fue un aviso al gobierno central, que oponen frenos a las regiones, o aquí se viene algo serio. Y el proyecto de Olmos, que lo voy a tomar como ejemplo de infraestructura. ¿Está usted a favor de la infraestructura? Por supuesto. ¿Le gusta a usted la pintura? Por supuesto. Uno piensa en Velázquez, Fernando de Sislo, Goya, Rubens. Pero luego le traen a uno un naif de Santo Domingo que lo ha pasado de contrabando de Haití, o uno de la escuela cusqueña falso. No, bueno, ahora hay pintura y pintura. Y además, todo comparado con el precio que hay que pagar para comprarlo. ¿Conocen esta montaña? Pablo nos está mirando. No es la que usted cree, esta es la que usted cree. Este es el túnel de Olmos de Napones. Por dentro. Imagínense ustedes que nos ponemos a agujerear todas las montañas de los Andes. Hay inversión ahí para, vamos, Producto Interno Bruto de varios años. El tema es, ¿va a generar esto una corriente de ingresos pecuniarios y sociales valorados en dinero suficiente para darle rentabilidad a la inversión? Porque si no, vuelvo a la montaña anterior, que es una montaña de Canarias, pasa la siguiente, que se llama Tindaya, no Tintaya, que tiene pinturas rupestres de los guanches, de los bajoreros que están en Fuerteventura. Y pasa la siguiente, y el arquitecto español Eduardo Chillida, pasa la anterior, trató de crear una obra de arte haciendo unas estancias dentro de la montaña donde está la madre tierra, la Pachamama, se ve el sol, la luna y el mar, los elementos, ¿no? Tiene valor como obra de arte. Pasa la siguiente.
Bueno, Olmos. Odebrecht es una empresa extraordinaria de ingeniería. La primera incursión internacional fue Perú, de unos ingresos de casi 18.000 millones de dólares, de los cuales en América Latina son 3.733, y en el Perú oscilan año con año entre 1.300 y 1.700. Y si no, miren, tiene 113.000 personas, 36.000 brasileños, 26.000 angoleños, 7.000 peruanos, 5.000 venezolanos, panameños, libios, djiboutianos. Sorprendentemente tiene muchos angoleños y mozambiqueños, pero pocos portugueses. ¿Por qué será? Bueno, esta la paso porque no es políticamente correcto. He hecho un estudio de los 126 proyectos de irrigación. Hay varios estudios, entonces yo los he analizado, de países en desarrollo, y ahí tienen ustedes cuánto cuesta irrigar una hectárea en promedio en los últimos 40 años, medido en dólares del 2010. $10.000. La norma en Asia del Sur es la mínima, 4.200, en América Latina es 6.200. Si Olmos riega 38.500 con 222 millones de dólares de inversión, y si suponemos que la divina providencia nos ha regalado el túnel, que es un supuesto bastante heroico, de un trueno, entonces sería 5.576, que está por debajo del promedio, pero no es una ganga. Ahora, si son 22.000 hectáreas, son 10.091. Ya está por encima del promedio de América Latina, está al nivel del promedio mundial. Pero si hay que pagar por el trasvase, se va a 18.000 con 38.000 hectáreas y a 32.000 con 22.000 hectáreas. Yo les diría a los señores de Odebrecht, ustedes ingresan 1.300, 1.500 millones de dólares aquí en el Perú, llevan desde el año 79, fueron su primera incursión internacional. De todos los países en los que trabajan, quitando Estados Unidos y Portugal, Perú es el que mejor rating tiene de corrupción, porque los otros andan por el 160 y 170. Hagan un gesto para el país. Reduzcan el costo de inversión en 30%, y en lugar de hacer canales abiertos, pónganlo con tubos de irrigación para aspersión o para riego por goteo. Un gesto para el país. El Sol, el INTI, dice que hay que bajarles. Porque si no sería un elefante blanco, que en el Banco Mundial decíamos cuando un proyecto costaba mucho y no daba un elefante blanco. Y luego entré a Wikipedia y me he enterado lo que era. Cuando los reyes tailandeses les caía alguien mal, alguien caía en desgracia, le regalaban un elefante blanco, que es un animal sagrado, que es carísimo darle de comer, y estás obligado a que venga la gente a venerarle a tu casa. Pero vamos, no sería tan caro como Majes, porque Majes a costo histórico es 53.400 por hectárea. En dólares de hoy, he hecho el cálculo, está entre 80.000 y 106.800 dólares por hectárea, el proyecto más caro del mundo de irrigación. Entonces, cuando las grandes empresas me hablan de responsabilidad social corporativa, nosotros estamos aquí para servir la infraestructura del país, yo pienso en la frase de Virgilio en la Eneida, 2, página 49, versículo 49, Timeo danaos et dona ferente. Traducción: no confiéis en el caballo troyanos, sea lo que sea, temo a los griegos aunque porten regalos. Que en su versión criolla es el caballo de Hacho. Y en un diccionario que estoy trabajando, que se llama Dícese, aquí hay personajes de la historia del Perú. Por ejemplo, está Pedro Beltrán, que creo que Porras Barrenechea,
pero también he metido a la ministra Arauz, a Patricia Tiullet, al lado de David Ricardo, mi tío, y yo me he puesto entre el cantante de vals criollo Felipe Pinclo y Groucho Marx, y al lado de Joaquín Sabina. La primera entrada de este diccionario es la palabra fósil, que viene del latín fossilis y del seudónimo fo. 1. Adjetivo. Se dice de la anécdota económica, política o social correspondiente a los albores del Perú republicano y poco conocida, de las que cuenta con frecuencia el economista e intelectual peruano Felipe Pérez Ceballos. 2. Se dice de la expresión, frase o comentario que denota conocimiento exhaustivo de la historia, etc. La segunda es snipeador, que viene de la palabra snip. El snipeador es un aparato analítico que fumiga proyectos, filtra, es raticida, insecticida, anticoimero, disuasivo de mercantilistas, etcétera, etcétera. Y la tercera es baldicuesto. Es un baldicuesto, es el presupuesto de Valdivieso, un baldicuesto. Y hay más. Bueno, rápidamente, servicio civil. Este es el tercer tema, servicio civil. Tiene una entrada genial en la página 82 de su libro Esteban y Lixa, una cita de Kissinger que dice: uno está tentado a invocar las virtudes de los egresados de haute école franceses. Lo saben todo. Lamentablemente, más allá de eso, no saben nada. Hecho en casa. Hecho en casa. Cuando yo nací, hace 57 años, siendo presidente del Banco Central y creo que ministro de Finanzas, don Andrés Dasso, a lo mejor Pedro Pablo tú lo has conocido, y Alcides Gerardo, que no sé si será tío de Julio, pero el que sí que está debajo, que es Clemente de Altaus, es el abuelo de Jaime. No viene aquí, en la siguiente página viene el gerente de investigación económica, que no es otro que el legendario Emilio Barreto, que murió a los 100 años el año pasado, sobre quien escribió una columna de semblanza a Richard Webb. Ahí se instituyó el curso de verano del Banco Central, captar los mejores alumnos de las mejores universidades de economía, seleccionar de esos los primus inter pares y ofrecerles un trabajo en el Banco Central, darles entrenamiento, pagarles una carrera fuera y después darles un sueldo digno, una jubilación digna, etc. Y por eso el Perú tiene un Banco Central que es tan bueno como el mejor Banco Central del mundo. Pedro Pablo Kuczynski, Richard Webb, Manuel Ruiz Huidobro y mucha gente en la sala proviene del Banco Central. El Banco Central ha sido un exportador de talento. ¿Por qué no extender el esquema de identificación, captación, reclutamiento, remuneraciones, creando un cuerpo como el de profesionales jóvenes del Banco Mundial, de aquí, etc., para que haya un cambio generacional y para que los ministerios, el Poder Judicial, etc., tengan gente competente, dedicada y bien pagada? Porque hasta que no haya eso, no va a haber buena justicia. No va a haber buena infraestructura, porque no funcionará el Ministerio de Comunicaciones y Transportes. Puede funcionar el MEF, el BCR, pero si quieres ingenieros buenos y bien pagados, tienes que competir con Graña y Montero, con JJ Camet, tienes que competir con los mejores, con Odebrecht. Eso sí que está aquí. Vivienda popular. Este es el proyecto La Pólvora. Pasé como 20 horas viendo este proyecto con Fernando Llosa, al jefe del proyecto. Es un proyecto que lo hace Graña y Montero, una ciudad de habitación con 25.000 unidades, tiene 2 totus, tiene uno, tiene colegio, estación de policía, tiene zona de formación profesional, zona de deportes, etcétera, enfermería, red de transporte, tiene el tren que va a la carretera central por aquí. Pasa la siguiente. Y aquí tienen los cerros que están alrededor de La Pólvora. Lo anterior es el
Futuro, el desarrollo. Esto es el pasado de su desarrollo, ahí estamos. Por eso el Fondo Mi Vivienda, y ahí se crea en el 98, pero cuando en realidad se pone eso en marcha es cuando Pedro Pablo es ministro de Economía y después, sobre todo, cuando es primer ministro, y creo que René Cornejo era la persona que entonces lo administraba, es cuando se dinamiza el... Pasa, por favor. ¿Y por qué es importante eso? Porque ustedes saben que en el año 2000, en la conferencia de Monterrey, las Naciones Unidas convocó a todos los bancos de desarrollo y llegaron a unas metas de desarrollo para el milenio, que son 8. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación primaria universal, igualdad de géneros, reducción de mortalidad infantil, de la salud de la madre, combate de enfermedades infecciosas. Y hoy contabilizado, si alguien pasa de un pueblo joven a un complejo Mi Hogar o un complejo techo propio, como el de Parques El Agustino, por ejemplo, que es el que mejor conozco, en el cuartel de la Pólvora, 16 de esos 21 metas que tienen estos 8 objetivos se cumplen. Porque tienes agua potable, porque tienes el colegio a la vuelta de la esquina, no te roban porque tienes la comisaría de policía, tienes acceso al transporte, puedes trabajar en tu casa, tienes electricidad, tienes acceso a banda ancha, etc. Entonces, y esto hay que reconocer que fue la visión que siempre tuvo el arquitecto Belaúnde. Lo que pasa es que en aquella época, ahora estamos en un momento en que el crecimiento más grande de las ciudades es fuera de Lima. Es en provincia, es en Trujillo, es en Chiclayo, es en Ica, ¿no? Por el terremoto, ahora, en Arequipa, etcétera, etcétera. Pero en aquella época había un flujo de migración, y si se hubiera construido más vivienda, hubiera habido más inmigración. Pero la visión de esto, como la marginal de la selva, yo creo muchas cosas las tuvo el arquitecto Belaúnde, que creo que también fuiste ministro de Obras Públicas, ¿no? Ah, de Energías. Ya estoy acabando, pero vamos. Los enemigos de la sociedad abierta. Bueno, Karl Popper, ¿no? Es un libro de cabecera. Richard. Tengo aquí el de Hegel y Marx, podría haber puesto el de Platón, todo el mundo de Platón y Aristóteles. Un político peruano el otro día se va a RPP y dice RPP, como se recuerda, la jefa de la SUNAT, Nail Hirsch, alertó en el Congreso, Lourdes, ¿dónde estás? Vitocho. En el Congreso hay un grupo de 11 proyectos de ley que contemplan amnistías y fraccionamientos tributarios. ¿Pero cómo es esto? O sea, ahora ya la política económica, yo me había quedado en que la hacía el Tribunal Constitucional. Ahora resulta que no, que la hace el Congreso. ¿Esto cómo es? Y entonces un político peruano llega y dice, la directora de la SUNAT hace bien en oponerse a cualquier iniciativa de este tipo que perfora la recaudación y nos hace retroceder después de 2 años de esfuerzo para tratar de mejorar el sistema, comentó PPK. Efectivamente. La perforación del sistema tributario. Esos son el tipo de la carcoma que te empieza a entrar en la casa y poco a poco te la va tumbando. Telefónica, español tal, han venido aquí, han tenido buena rentabilidad, hay unas deudas fiscales y tal, un gesto con el país, hombre. ¡Que paguen! Bien, 10 por Nair Hirsch y 10 por PPK. 10 más 10, 20. Y no confundan Kuczynski con Kaczynski. Porque Kaczynski son estos hermanos que uno se mató el otro día en un accidente de coche. Y bueno, el que se mató era presidente, y en eso se diferencia con Pedro Pablo, porque Pedro Pablo todavía no es presidente. Pero el que queda vivo era el primer ministro, y ahí sí que se parecen más, no solo en el nombre. Bueno, Cemes y Odebrecht,
hice una búsqueda de corrupción, Cemex y corrupción Odebrecht. En español andan igual. Ahora, en inglés, Cemex 183.000 y Odebrecht. Claro, es que Odebrecht no anda en English Speaking Country, solo en el aeropuerto de Miami y ahí no le fue muy bien. De aquí no se libra nadie. Otro de los enemigos de la Unión. Hay que cementar la estructura arancelaria, pero cementarla, que no te la cambie nadie, ¿no? Ni Cemento Lima, ni Cemento Andino, que es lo mismo, ni Cemex, que ahora ya le gustó y dice, ¿por qué te vengo aquí? ¿Para qué exportar? Ni el Tribunal Constitucional, que se levanta, se plagia un párrafo del Tribunal Constitucional de Colombia, que es una constitución distinta, que se le da más derechos a las empresas colombianas que a las extranjeras, se utiliza la política arancelaria para proteger y darles el mercado interno, etcétera, etcétera. Se lo levantaron, pero claro, no se dan cuenta que en la hora de Internet tú le metes todos los párrafos, haces una búsqueda y pum, y sale. No se escapa nadie. El right to privacy, el primer amendment, eso ya no existe. En el informe que hice yo del Banco Mundial en el año 88, 89, que lo cargué, por si lo quita el Banco Mundial de la red, lo cargué en Internet, hay dos protagonistas, indiscutibles, con más de 500 menciones cada uno: las exoneraciones y el Banco Agrario. La banca de fomento, pero sobre todo el Banco Agrario, que en la época de la hiperinflación era 65% de toda la emisión monetaria. Y ahora sí que acabo: educación, salud, bienestar, ciencia y tecnología. Bueno, el señor Porter dice que no hemos mejorado, pero aquí el índice de Naciones Unidas, que te da un promedio muy trabajado entre una vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y un nivel de vida decente, resulta que Perú ha mejorado en 18 años más que todos los países de América Latina excepto Brasil. Y Brasil le ha ganado solo por 5 milésimas. Y hubo un columnista de un periódico que dijo que sí, aquí es neoliberalismo salvaje y en Brasil es una cosa más socialdemócrata y más bonita y tal. Pero bueno, si uno compara, le dije, por 5 milésimas perdió una gran oportunidad. De hecho, Perú ha avanzado, ahora solo tiene 42% de los países por delante, en el 91 tenía 50%, mientras que Chile se ha estancado, sigue teniendo 24% por delante. A Michael Porter, que debería haber tirado esa gráfica y presentado hacer el cálculo, le faltó leer el libro de Orlando Arellano, de la Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe, de los demás. Y aquí acabó. David Ricardo, mi bisabuelo, economista británico de origen judío español, no fue el primero que habló de la ventaja comparativa, porque el primero fue un economista que se llama Torrentes, pero fue el que mejor lo explicó en sus principios de economía. Entonces, en los países anglosajones, esto hay que hacer un poco entonar mea culpa, se trata de captar el talento de la gente, lo que mejor hace, cuál es su ventaja comparativa. El problema con Esteban Ilixa, como John Nash, Esteban Ilixa tenía una mente maravillosa, era un genio. En lugar de utilizarlo en su ventaja comparativa, uno tiene una ventaja comparativa. Todo el resto de tareas son desventajas comparativas en distintos grados. Le descalificamos por su máxima desventaja comparativa, que era su toque de locura. The Beautiful Mind. Y ahora, si me lo permiten, ahora Esteban, voy a leer muy rápidamente tres frasecitas de un diplomático español que murió más joven que Esteban, el conde de Foxá, Agustín de Foxá. Hizo un viaje a Perú en el año 48, intelectual, académico, hombre de gran sagacidad, ingenio.
Define Lima, cuando estaba en la Embajada de Montevideo y hace un viaje a Perú, define Lima como una Sevilla con terremotos, con casas coloreadas y balcones de madera como confesionarios y navegantes sobre la calle. Esteban, si se hubiera quedado en Estados Unidos, le hubiera ido mucho mejor que aquí. Quiso volver a Perú, porque quería vivir en Perú y quería su país. Nunca fue a Hungría, creo. Donde quiera que esté Esteban, su espíritu, su alma, nos esté escuchando, espero que haya otra vida para que le recompense por la no muy buena calidad de la vida personal que tuvo en esta piedra y que el labio utiliza para sus nidos de la roca. Leyenda o no, me place imaginar esa fortaleza que ha tenido un pájaro como arquitecto. Y para terminar, el lago Titicaca es un Mediterráneo levantado como una copa para brindar por Dios a 4.000 metros. Se puede uno marear o sentir el soroche o mal de montaña. Hay allí perros, no contra los lobos, sino contra los cóndores. Si los incas hubieran escrito cuentos de niños, la abuela de Caperucita hubiera sido arrebatada por un cóndor. Esteban Ilixa, descanse. A continuación, la palabra de Pedro Pablo Kuczynski. Porque queda poco tiempo, entonces vamos a ser muy breves. Primero, a Alcides Velarde tuve el gusto de saludarlo una vez. Es el padre de Salvador, que también en paz descanse, y el abuelo de Oscar de la Gloria. No es pariente de Julio, que yo sepa. El programa del Banco Central para tomar los mejores alumnos, darles un curso, para el cual, dicho sea de paso, entrevistamos a Ricardo Lagos, y no le dimos el puesto, se lo dimos a Carlos. Y ese es Lagos con S, el que fue presidente de Chile. Este es Lagos sin S. Pero ese programa lo creó Webb, ¿no? Él es el verdadero creador del programa. El tema de la vivienda, lo que permitió que se agilizara y empezara a funcionar el fondo que se había recaudado durante varios años, durante muchos años, fue el cambio en la legislación que se dio en agosto del 2001, que permitió uniformizar las hipotecas para que se pudieran empaquetar y securitizar. Y eso es lo que está financiando ahora. Y siempre en la parte aquí, muy breve, introductoria, Olmos. Olmos, hay que pensar que las tierras que se van a regar en Olmos, ojalá con riego significado, van a ser tierras de altísima productividad. Entonces no es comparable estrictamente con estos promedios aquí. Y la otra cosa es que el túnel en realidad se financia con las hidroeléctricas, y por el momento no hay hidroeléctricas, entonces hay que cargarle el costo de todo el túnel a la tierra, pero es un proyecto de uso múltiple. El primer proyecto que hizo Odebrecht en Perú fue Charcán, en Arequipa, y lo terminó cuando yo era el ministro, lo inauguré. No tenía suficiente agua, es una hidroeléctrica interesante en el sentido de que se sube el agua en la noche para bajar en la mañana. Bueno, yo diría que lo interesante que habría que discutir en un comité de economistas son dos cosas que has dicho, ¿no? Has dicho muchas cosas
dos que yo creo que hay que discutir es primero el tema de la inflación. ¿Realmente vamos a tener 6% de inflación o esta tendencia de los 3 meses que has tomado ahí tiene factores especiales, ¿no? Eso es un poquito lo que hay que ver, y hay que tener una apreciación de a dónde va el petróleo, ¿no? Porque el petróleo ha tenido una recuperación más o menos al mismo tiempo que esos meses, un poquito antes. Segundo, yo creo que hay que ver este tema del gasto fiscal, ¿no? Si realmente el gasto fiscal en el último año está creciendo a 31 y pico %, eso sí es súper preocupante. Hay que ver cuánto de eso es inversión pública productiva y cuánto es gasto. Y lo que más me preocupa es que si realmente está creciendo a esa velocidad, hay que pensar que no se ha dado aumento a los policías, salvo los 1.000 soles del otro día, no se ha dado nada a los maestros desde el último aumento que se hizo bajo Toledo, cuando yo estaba en el gobierno, no se ha dado nada a los médicos. Entonces, si vamos a agregar esas presiones, que yo creo que sí se vienen, entonces tendríamos un problema. Pero hay que entender un poco cuáles son los componentes de este gran aumento del gasto, porque en realidad el gasto corriente, desde que empezó el gobierno de Toledo, ha estado más o menos constante en 13,8% del producto, no se ha movido de ahí. Entonces hay que ver si ahora hay un cambio o no. Y el tercer tema es el crecimiento, ¿no? Puede ser que crezcamos al 7 o 8%. Lo que ha pasado aquí es que las proyecciones del año pasado perdieron toda credibilidad, ¿no? Se empezó diciendo, el presidente dijo 6, yo dije 5, luego alguien dijo 4, luego bajó a 3, luego alguien dijo 2, ¿no? Y tú dijiste 1 y más o menos acertaste, ¿no? Fue 1 y quito, por suerte. Entonces ahora los analistas pues, que tienen temor a aquello, están gun shy, como se dice en inglés, y no quieren proyectar un gran aumento porque dicen no vamos a tener que irlo revisando cada mes. Pero yo creo que ese es un tema muy interesante. Y finalmente yo sí concuerdo totalmente con lo que dijiste sobre la descentralización, regionalización. Siempre lo dije cuando salió esta ley que se implementó a partir de enero del 2002, que iba a haber problemas, y evidentemente los hay. Es un proceso, hay que ver que no sea un proceso exagerado. Y el tema de les grandes écoles, yo creo que en el Perú deberíamos copiar lo que se hizo en Francia, porque tenemos un servicio civil pobre, mal remunerado, y la idea de crear una élite administrativa más o menos bien pagada, a mí sí me parece muy importante, y es lo que se hizo en el Banco Central y se hace en otros sitios también, pero en el grueso de la administración pública no se hace. Bueno, felicitaciones, ahí me quedo y le paso el micro a Web. Quiero añadir a las reflexiones hermosas que ha hecho Ricardo con relación a Esteban Muisca y mi propio conocimiento de él, que fue muy reciente. Lo conocí recién en el año 2001 cuando entré al Banco Central, y él estaba ahí ya trabajando, había estado 10 años. Y dentro de poco tiempo mi apreciación
fue que era de lejos el economista más preparado, más pensante, más maduro que había en el Banco Central en ese momento, y pedí que fuera mi asesor personal y me ayudara a pensar, y no estuviera simplemente escribiendo todo el tiempo para los reportes normales del banco. Pero la suerte no estuvo con nosotros. Él fue víctima de una purga que se hizo. El directorio decidió hacer entre los economistas del banco y salió del banco, y yo salí poco después. Y ahí se renovó nuestro contacto porque él, a mí me invitaron a crear un centro en que hoy día auspicia este evento del Instituto de Perú, y lo primero que hice fue llamarlo a Esteban para que me acompañara en la creación de este centro, y así fue. Él me acompañó junto con un pequeño grupo de colegas. Nos reunimos durante meses para pensar cómo podría ser este centro. No avanzamos nada porque Esteban era imposible. Tenía ideas absolutamente definitivas sobre todo. Pero igual dejamos todo el trabajo de planificación y de diseño y simplemente nos pusimos a trabajar cada uno, y él se puso a trabajar y en muy poco tiempo produjo otro libro que mencionó Ricardo ahora, El abrazo invisible, que es un tour de force extraordinario sobre las nuevas ideas que hay acerca de qué produce eficiencia y desarrollo, sobre todo a nivel micro. Por ejemplo, el concepto de Porter de los clústeres es uno de los conceptos centrales de este libro. Y de la teoría de la economía institucional más generalmente. Como este otro libro anterior, este segundo libro es muy culto, va más allá de un análisis de ecuaciones y de simples postulados, sino es una interpretación mucho más amplia de ciencia social, diría, más que de economía. Y lamentablemente después se cortó, se presentó, se publicó ese libro, y él fue entonces robado por el centro, donde él pasó a trabajar sus últimos 3 años como profesor ahí, más que profesor como investigador. Y yo estoy muy agradecido de haberlo conocido. Creo que hay tan pocas veces en la vida que nos encontramos con un valor de ese nivel, que es muy bueno que se haga algo así como este homenaje, que reconozcamos y sepamos que entre nosotros han existido personas así de gran valor y que son como un faro para nosotros, iluminarnos en el camino para adelante. Eso es lo que más quería decir, hablar de Esteban, pero pensaba también comentar las ideas de Ricardo, pero yo no sé cómo puedo empezar. Nos ha dado un menú tan rico que va a requerir tanta digestión que se me hace sumamente difícil y no me atrevo a criticar o responder a ninguno de sus afirmaciones fascinantes, llenas de cultura también y de belleza en la forma que nos plantea, que lo digo con todo, lo voy a gozar
mientras lo dijeron durante mucho tiempo. Quizás me atrevo a sugerir una reflexión adicional a la lista de las piedras o de los ángulos de la piedra que él menciona como las fuerzas de nuestra sociedad. Se ha referido esencialmente a temas macroeconómicos y algo más generalmente económicos. Cuando yo pienso en el futuro, en estos próximos 6 años, estoy convencido que primero lo que más va a definir cuán bien seguimos avanzando, quizás logremos el 8% este año, pero yo creo que para mantener un crecimiento de ese nivel otros 6 años, hay una tarea absolutamente necesaria y que no ha sido mencionado adecuadamente hasta ahora, y esa es la calidad de la gestión pública. Ha habido referencias pero Pablo ha mencionado, Ricardo también, el tema de la necesidad de mejorar la calidad del funcionario público a través de mecanismos como ha sido este curso y sistema de reclutamiento del Banco Central. Pero es algo que va mucho más allá de simplemente escoger buena gente. O sea, el servicio público es un equipo, y ya sabemos que pueden haber equipos de estrellas, pero que no funcionan muy bien, y a veces se logra un buen equipo con gente que no es tan estrella. Entonces hay una combinación aquí entre la calidad de las personas que entran al servicio público, que tiene que mejorarse obviamente, pero también la calidad de cómo se gestiona a ese equipo. Yo diría que ahí como país estamos atrasadísimos, y simplemente darnos cuenta y reflexionar. Lo otro con relación a eso es que si nos preguntamos quién puede resolver eso, quién puede guiarnos a cómo avanzar significativamente en mejorar la calidad de la gestión pública, yo creo que para eso las últimas personas a quien yo consultaría serían a economistas, porque no es un tema de economistas, es un tema quizás de psicólogos, de sociólogos, de políticos, de gente que sabe manejar gente. Y no tengo una guía, pero sí hay mucho que aprender de otros países, de cosas que en el Perú mismo hemos estado haciendo, pero se trata de darle más atención a ese tema. Los economistas somos un poco como los super choferes de carros, y a veces entre nosotros hay quienes son considerados Schumachers, o se creen o no creemos super choferes, y sabemos que en vez de tomar la curva así, hay que tomarla así, y hay que ir por allá y no acá. Todo es una cuestión de manejar con toda velocidad, con gran eficiencia y rapidez a un lugar en progreso. Pero no somos mecánicos de carro, no sabemos nada de qué hay debajo del capote del carro. Y eso es la gestión pública, cómo tener una mejor máquina, porque la gestión pública es la máquina, el motor principal del progreso del país, y es el que al que menos atención le hemos estado dando. Entonces esa es la reflexión que quería sumar a este brillante menú que hemos escuchado. Bueno, vamos a
por este programa. Vamos de 3 en 3, intervienen y comentan acá también. Entonces, por favor, las 3 primeras. A ver. Sí. He tenido un gran gusto escuchando temas que son que manejamos, que llegan a nuestros deseos, que no se hagan lo que debería ser. Solamente entre las políticas económicas de las que habló Ricardo, yo sumaría una, que es qué pasa con la ley de aguas. Ahí hay muchísimo que ganar. Se decía que se puede duplicar el área cultivada en la costa, manejando con eficiencia el recurso. Y de hecho la experiencia de Ica, por ejemplo, haber alcanzado el pleno empleo en esa zona, podría replicar en otras partes del país, adaptándose a las condiciones que son diferentes, ¿no? Nos dice que hay mucho por ganar. Sin embargo, la ley de aguas que salió hace un año más bien pone trabas, porque los incentivos están dados para que se dilapide el agua. Un agricultor tiene agua, una mitad de agua martes y jueves, tanto tiempo, si hay agua se la dan, ¿no? Y es lo que hace con el agua que llegan es regar todo lo que se puede. Esto que se podría quitar teniendo derechos de agua negociables, como recomendó hace más de 15 años un funcionario precisamente del Banco Mundial, lo está prohibiendo casi la ley de aguas. Entonces, creo que aquí hay que hacer una campaña porque la campaña en contra fue grande, se hablaba de no a la privatización del agua. No se trata de privatizar el agua. Ya el agua en cierto sentido es privada, hay unos derechos de agua, el agricultor tiene derecho a sus horas también, ¿verdad? Lo único que se debe permitir es que sea capaz de vender parte de sus derechos o todo a usos más eficientes que se podría ganar mucho. Mi nombre es Ricardo Vergara. Quiero felicitar a las exposiciones y los comentarios y muy brevemente destacar la mención hecha sobre descentralización y regionalización. Creo que esto es uno de los grandes temas de nuestro país que desgraciadamente está metido en un zafarrancho real. La Constitución dice que tenemos 3 niveles de gobierno, pero a nivel local es igual a la existencia de municipalidades de centro poblado, municipalidades distritales, municipalidades provinciales, categorías que al mismo tiempo no significan nada, porque hay distritos que tienen casi 1 millón de habitantes y otros que tienen poco más o menos que 200 o 100 habitantes. No existe verdaderamente una categorización en la acción del Estado. Y existe un imperativo, algo que se está desarrollando y algo que en alguna manera fue mencionado. Las ciudades del interior del país están creciendo y no existe ningún planteamiento serio, global, sobre la descentralización económica, que es la que incipientemente, pero realmente está en marcha en el país. Quien quiera hacer política en serio en los próximos años tiene que pensar en cómo potenciar el desarrollo de los sistemas urbanos del país y cómo crear plataformas productivas efectivamente competitivas que compensen el crecimiento del IVA. Y creo que debe pensarse que la descentralización no debe ser una propuesta efectiva que compense el resentimiento del interior del país, sino una propuesta de política pública que posibilite el desarrollo verdadero de esas regiones. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Río Queque. Una pregunta
¿Hasta qué punto ustedes creen o consideran que la realidad peruana es, como dicen ciertos sectores, una economía primaria exportadora? Según los datos del BCR, cerca del 65% del crecimiento está basado en servicios, comercio y construcción. ¿Hasta qué punto esta nueva realidad económica requiere de otro tipo de regulaciones en términos, por ejemplo, de legislación laboral, legislación tributaria, etcétera? O sea, ¿hasta qué punto el Perú no está socavando actualmente su modelo de desarrollo basado en una errada percepción de cuáles son los motores de creación? ¿Alguna otra intervención? A ver, estamos por la última, ¿no? Sí, Renato. Hola, mi pregunta era para Ricardo Velabo. Si no mal recuerdo, en sus columnas pasadas mencionó que posiblemente habría una recaída de la economía mundial. Pero hoy día afirma que probablemente el Perú va a crecer entre 8%. Mi pregunta es, y está descartando la posibilidad de que la economía mundial caiga nuevamente y si eso no va a influenciar de suceder en el Perú. Mientras termina, le contaré que conocí a Esteban cuando Jorge Chávez lo convocó al Banco de Reserva, ¿no? Tuve el privilegio de conocerlo, pero apasionante las conversaciones. Cuando regresó como segunda vez el presidente Richard Webb, lo llamó a Esteban Miliza, que era asesor de la presidencia. Todo el banco, gran parte, celebraba de que iba a votar. Pero no solo cuando terminó se fascinó con Esteban Miliza y no lo votó, sino que lo ascendió y lo colocó en el máximo nivel del banco. Bueno, ahora la palabra de Pedro Pablo. Cortito, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo aquí de que hay que categorizar claramente qué hace que nivel de municipalidad, regiones, etcétera, ¿no? Claro que eso va con la mejora del servicio civil también. En las regiones los funcionarios pues tienen perspectivas y capacidades limitadas. Yo quería referirme al tema de que se dice que exportamos materias primas y eso es malo. Eso, uno viaja por el sur del Perú, por la sierra, y mucha gente dice eso es lo que dice Humala, ¿no? Es completamente falso eso, ¿no? Claro que somos un país que exporta commodities, eso es un hecho, pero hay diversos niveles de procesamiento. Cualquiera que va a hilo ve una planta industrial de primer nivel, Cajamarquilla está creciendo, etc. Y esa idea de que exportar autos es mejor que exportar cobre, hay que ver los mercados, ¿no? El cobre está subiendo, los autos están bajando. Entonces, yo creo que es un simplismo. El otro tema que quería mencionar, que se ha tocado tangencialmente, es que aquí se necesita una reforma laboral profundísima, porque somos un país básicamente informal, y eso hace que mucha gente no tenga seguro social, fondo de pensión, ni nada por el estilo. Hay que hacer un cambio que va a ser súper doloroso. Políticamente va a ser duro. Y el otro cambio que hay que hacer, la gran batalla que hay que dar, es la reforma de las EPS, las empresas estatales de agua, que pierden el 40% del agua. Entonces, si no hacemos eso, no vamos a hacer un país. Si hay que hacer algo en los próximos 2-3 años, cuando empiece el nuevo gobierno, yo me centraría en la formalización, que no es simplemente cuestión de decir, bueno, te pago por sueldo, te pago. Aparte, es mucho más complicado que eso. Y hay que flexibilizar los mercados laborales.
resultado lamentable. Eso es todo. Sí, muy brevemente, efectivamente, yo creo que va a haber una recaída en el Renato. Traigo un estimado para el año 2011 entre 4 y 5%, que se explicaría por dos factores. Una, el enfriamiento de estas presiones inflacionarias que te va a llevar a reducir el gasto público, No se escucha. Habría una recaída internacional. ¿Por qué? Porque después de la farra keynesiana, los gobiernos no tenían las finanzas saneadas, los balances de las familias también estaban sobreendeudadas, las familias. Bueno, los balances siempre suman cero, ¿no? Había algunos que estaban muy sobreendeudados y ahora no pueden pagar. Entonces, después del pánico en caer a la deflación, como en los años 30, el pánico al mundo que describe magistralmente en un artículo en el primer número de la revista econométrica Ian Fisher, que perdió hasta los calcetines en la bolsa, tuvo que hipotecar su casa, lo perdió también. En 1933 escribió este artículo, The Debt Deflation Theory of the Great Depression, que lo ha cargado la Fed de San Luis en su portal de internet ahora, en el que la inflación que cae, el índice de precios que cae 10-15%, las tasas de interés reales se hacen enormes y el problema de solvencia se agrava, por el riesgo contraparte se transmite, se contagia de unos a otros. El pánico a eso ha hecho que gobiernos que ya estaban muy endeudados pasen a endeudarse todavía más. Estados Unidos tiene un déficit del 10% del Producto Interno Bruto, 12%, España, Alemania, 7-8%, Italia, etc. Entonces, estamos en una crisis al revés. Los países en desarrollo tienen un nivel de deuda producto del 30%, los países desarrollados ya están por encima del 10%. Se viene una cadena de defaults soberana. Ahí ya hacía mención a la visión de Luis Valdivieso en el momento en que anunció lo del bono. Es decir, cuidado, señores, nosotros vengan, estudien nuestras cuentas, no tenemos nada que esconder. Somos un país solvente y nos creemos con la suficiente fortaleza como para emitir un bono. Bueno, pues ahora cuando miramos a Grecia, Portugal, España, los españoles nos habíamos convertido un poco en los argentinos de los años 50 y los años 60. Ahora los que se están convirtiendo en españoles son los brasileños, ¿no? Que se creen los reyes magos. Nosotros ya estamos debajo de la ducha de humildad. Entonces, los credit default swaps y los derivados, que no sabemos cuánto es la bola de nieve, porque eso son datos que informan a una institución que se llama International Swap and Derivative Association, voluntariamente, las 700 mayores casas y instituciones que transan en derivados de acciones, derivados de swaps, etcétera, etcétera, de moneda, swap de moneda, de tasa de interés, todo eso. Es 10%, el valor nominal de esos contratos es 10 veces el Producto Interno Bruto mundial, o sea, 600 trillones, el valor nominal, el valor nocional. El riesgo crediticio es mucho menor, pero el riesgo crediticio es algo así como una vez el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces, eso que ocurrió con el sector privado y el sector público tuvo que entrar para llevarse el sobreapalancamiento, para evitar la quiebra del sector privado. Ahora el apalancamiento lo tiene el sector público, están quebrando los soberanos. Y entonces se viene una segunda ronda de problemas con los créditos. Yo no creo que Grecia cruzó el Rubicón. Cruza el Rubicón hoy, mañana está otra vez en el pozo. Dicen que van a poner 30.000 millones de dólares. José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro español, dijo que iba a ser en términos del PIB el que más iba a poner. Siguiendo un consejo que me daba mi abuela a mí, de tú cuando no tengas dinero, pídele a un amigo y gasta más rápido que los otros para que no se den cuenta de que no tienes dinero, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que ha hecho
Entonces, se viene una segunda ronda y una segunda recogida de pérdidas en las aseguradoras, etcétera, que ahora son empresas públicas, como la IGE, Fannie Mae y el Freddie Mac, pues sabemos que ahí hay 4.5 trillones de dólares de deuda, pero no sabemos cuánto van los activos. Entonces, sería una recaída. Yo creo que la salida es raquítica, yo creo que va a haber una recaída, va a tener un efecto en Perú. Afortunadamente el Perú está bien posicionado en reservas, sigue siendo acreedor neto internacional, tiene las finanzas en orden, tiene buena munición para luchar contra eso. Pero, a diferencia de otros pronosticadores o predictores, yo tengo la tasa de crecimiento en 2011 entre 4 y 5, o sea, de 8 baja entre 4 y 5, por la recaída internacional y por la... Sí. Una cosa que quería rápidamente mencionar es cómo, si estos riesgos que se ven, estas limitaciones que ha apuntado Pedro Pablo, Richard, algunas que he mencionado yo, se solucionan para bien, y sobre la base de los últimos 20 años uno tendría que ser optimista de que no vamos a dejar que la carcoma, de que el Tribunal Constitucional meta cuchara, de que el Congreso meta cuchara, agujere el sistema tributario, etcétera. ¿Cómo visualizaría uno el Perú en el 2021? Bueno, Einstein dijo en una ocasión que el interés compuesto es la fuerza más poderosa de la naturaleza, ¿no? Nosotros sabemos que a 7.2% una cifra se duplica en 10 años, ¿no? En Perú la población está creciendo al 1.3% anual. Entonces yo he hecho el cálculo y en 12 años, es decir, al final del 2021, el año del segundo centenario de la independencia de Perú, cosa de la que yo no debería estar alegre, debería estar triste como español, ¿no? Lo mejor de España era el Perú, lo que vale un Perú. Pero como soy un poco peruano también me siento muy feliz de que a Perú le vaya bien. Y yo creo que, vamos a ver, para que el ingreso per cápita de Perú se duplique al 2021, la economía tiene que crecer al 7.3%, teniendo en cuenta que la población crece al 1.3%. Si creciera al 8.4%, se duplicaría el PBI per cápita en el año 2019. ¿Qué nivel de vida tendrían los peruanos si esa cifra, que yo la veo viable y probable, porque yo no creo que vaya a haber un loco como presidente en la siguiente y en la otra, y ahí quiero decir algo también de las características, pero vamos, el nivel de vida de Perú sería comparable al de Polonia, Hungría y Rusia hoy, en promedio. O sea, el nivel que tienen hoy Polonia, Hungría y Rusia, en promedio, si están más o menos al mismo nivel, sería el nivel de vida promedio del Perú. Y sería algo así como la mitad del promedio entre Italia y Francia, que no está mal. Estamos hablando en 12 años. Ahora, sería un Perú en el que tendríamos que traer de la otra vida a Felipe Pinglo, que nos escribiera una estrofa adicional a la canción del plebeyo, y que dijera que las sangres, ¿no?, por aquello de todas las sangres de José María Arguedas, cada vez sí que son más cercanas a igual valor, ¿no?, como acaba la canción. Yo creo que sería muy importante que hubiera un gobierno no político. ¿Por qué? Por el cainismo. Si vuelve el fujimorismo, puede haber una contracaza de brujas. Si vuelven los que
Entonces, hay un problema de caidismo como el que hay en España. Entonces, haber un impasse técnico que pudiera solucionar el problema de la regionalización, del solapamiento de poderes, etc. Por ejemplo, yo me haría la siguiente pregunta. ¿Quién sería la persona que mejor administraría una contingencia nacional de desastre? Por ejemplo, un terremoto como el de Chile, Dios quiera, como madera que no ocurra. ¿Quién tendría el incentivo para crear un servicio civil de carrera en el Perú? Un político no, porque los políticos en realidad quieren meter a su gente. Es lo que me dicen en el blog cuando hice la propuesta del Banco Central. Alguien que sepa delegar, alguien que sepa hacer cosas. Los políticos lo que saben es hablar. En general, ¿no? O sea, yo no puedo pronunciarme, porque soy extranjero, sobre quién votaría en el Perú. Pero si Pedro Pablo Kuczynski se presentara para primer ministro en España, yo votaría por él. Creo que este ha sido realmente un digno homenaje para el gran Esteban Miliza. ¿Sí? Y ha sido un digno homenaje por la calidad de los expositores, por la calidad del público asistente. A todos ustedes, el Instituto del Perú les agradece.